Se dice que la familia es el lugar más seguro del mundo, donde las personas podemos encontrar protección, seguridad y amor. Pero también es sabido que cuando esto no sucede, la propia familia se vuelve el mismo infierno. Mi nombre es Consuelo, y mi relato es una cosa perturbadora que hasta la fecha ha traído consecuencias terribles. Todo inició cuando yo estaba cursando la preparatoria. Tenía yo apenas 15 años y una mañana recibimos la noticia de que mi papá había muerto en un accidente en su trabajo. Mi papá era muy buena persona. Él se dedicaba al oficio de albañil, pero él usaba medicamentos controlados porque padecía de depresión. Y es bien sabido que no se recomienda el uso de esos medicamentos en personas que realizan actividades de riesgo. Y mi papá, a causa de esto, de ir sobre un andamio, resbaló y cayó desde una gran altura, perdiendo así la vida. Tanto mi padre como yo siempre tuvimos problemas con mi madre. Por su parte, mi papá no la amaba, porque él siempre supo que ella lo engañaba con un hombre que vivía cerca de nuestra casa. Mi mamá y aquel señor se veían a escondidas cuando mi papá trabajaba y cuando yo estaba en la escuela. Mi papá nunca se divorció porque él puso a nombre de mi madre la casa y el auto. Además, mi madre lo amenazaba de hacerle la vida imposible si la dejaba. A ella en realidad le daba rabia imaginar a mi papá también con otra mujer, algo irónico sabiendo del adulterio que estaba cometiendo mi madre. Por mi parte, mi mamá era una mujer castigadora y que siempre andaba de muy mal humor. Cuando yo era más pequeña, ella me golpeaba constantemente y trataba de humillarme con mis amistades para que se alejaran de mí. Ella además de eso me hacía burla cuando yo era niña porque yo sufría de sobrepeso. Aún recuerdo las veces que me fui a mi cuarto por las noches llorando de impotencia, deseando sentir el amor de mi madre, sus cuidados y atenciones, tal y como debía ser por parte de una madre amorosa. A raíz de eso y de muchos otros maltratos, yo desarrollé un odio muy grande hacia mi madre, pues ella después de que mi papá murió, se casó nuevamente al poco tiempo con aquel amante que siempre mantuvo bajo las sombras. Su nombre era Jaime. Eso en lugar de mejorar las cosas, vino a crear el verdadero infierno en la casa, porque ella se desatendió de mí. Ella dedicaba todo su tiempo a andar en la calle con aquel hombre que finalmente pasó a ser mi padrastro. Cuando ellos estaban en la casa, todo eran humillaciones y burlas hacia mí y hacia mi cuerpo con sobrepeso. Incluso mi madre le dio autorización a Jaime de que me golpeara si yo desobedecía o no cumplía con mis deberes en la casa. Aquello era algo absurdo. Ni siquiera mi papá, que en paz descanse, me llegó a levantar jamás la mano. Jaime llegó a golpearme en varias ocasiones y sobre todo cuando él se peleaba con mi mamá, él se desquitaba conmigo y como si yo fuera una niña, él tomaba un cinturón y me golpeaba hasta dejarme grandes marcas en la piel. Yo le tomé un gran odio también a Jaime. Muchas veces pensé incluso en salirme de la casa, pero yo era demasiado tímida y quizá hasta torpe como para valerme por mí misma. Me aterraba la idea de enfrentarme sola al mundo. Tampoco quería sentirme una carga para mis tíos. Lo único bueno dentro de aquel abismo es que yo no tenía hermanos. Pasó un poco de tiempo y yo entré a la universidad. Las cosas cambiaron bastante con eso. De inicio yo bajé de peso bastante, porque entré a un gimnasio donde me la pasaba a gran parte del día. Y la verdad es que mi cambio fue muy notable. Admito que mi cuerpo se volvió gran tentación para mis compañeros de clase, y en la calle yo levantaba todas las miradas. Nadie se resistía a mirar mis grandes pechos y mis caderas anchas, y cuando yo usaba vestido corto, mis piernas bien torneadas ponían a babear hasta el hombre más educado. Ahora mis amigos ya me invitaban a fiestas, y más gente quería juntarse conmigo. Fuera de casa yo era alguien por fin con personalidad.
Sin embargo, las cosas en mi hogar seguían siendo algo terribles. Tanto mi madre como Jaime me miraban siempre con desprecio, como si me odiaran también o yo les estorbara. Yo sabía que al terminar mi carrera me iría de casa y nunca más los volvería a ver. Pero también es real que con todo esto que viví en esa casa, yo tampoco me salvaría de convertirme, en cierta forma como ellos, en algo aberrante. Eso me llevó a pensar en cosas muy oscuras y también a buscar la manera de destruir a mi madre y a Jaime. Un oscuro plan se me vendría pronto a la cabeza. A mí siempre me gustó leer mucho. Eso fue lo que me salvó dentro de aquel infernal hogar. Y muchas veces había leído acerca de los mitos de la brujería y su aplicación para enamorar a hombres con hechizos que rozaban con lo ridículo. Si se preguntan para qué querría yo hacer un amarre de ese tipo, debo decirles claramente que lo quería para hacérselo a mi padrastro. Mi intención era la de enamorarlo, enloquecerlo y así desquitarme de mi madre. Yo quería verlos destruidos a los dos, verlos separados, verlos sufrir. Cualquiera diría que con la descripción que doy de mi cuerpo, con tan solo coquetearle a Jaime podría ser suficiente para que él cayera rendido a mis pies. Pero créanme que lo intenté. Yo me acercaba a él con escotes pronunciados que atrajeran su mirada. En ocasiones yo usaba falda corta y me sentaba frente a él. Abría las piernas a propósito, pero a él no le interesaba mirarme. Sin embargo, les juro que Jaime jamás mostró interés en mí. Él siguió sintiendo el mismo odio y desprecio hacia mi persona. También era real que mi madre lo tenía enloquecido, y con cierta razón, porque mi madre era muy guapa y también tenía lo suyo. Por esto que les cuento, es que me vi en la necesidad de hacerle un amarre a Jaime. Más allá de lo que yo había leído en libros de brujería, acudí con una bruja para que ella me ayudara a hacer el amarre. Yo le llevé muchas cosas de Jaime, desde cabello, uñas, un par de prendas, cepillo de dientes, fotografías también de él, además de tierra de panteón y algunas hierbas que la mujer me había encomendado que le llevara. Aquella bruja metió en un frasco la tierra del panteón y pegó una foto mía con la de Jaime. Después ella quemó hierbas y metió también aquellas cenizas dentro del frasco. Después la bruja, con otras cosas que yo le había llevado mías, hizo una mezcla extraña de sustancias y finalizó creando un brebaje o algo similar. Ella me lo entregó en un pequeño frasquito y me dio la indicación de que diario durante una semana yo tomara un par de gotas de aquello y las colocara bajo la almohada donde dormía Jaime. Me pidió también que el frasco con las fotos y con la tierra de panteón la colocara debajo de mi cama, justo del lado donde yo dormía. La bruja me advirtió que yo me enamoraría también de Jaime, así que para protegerme, yo le di la indicación de que en 3 meses, pasara lo que pasara, ella rompiera los amarres. 3 meses era el tiempo necesario para que yo llevara a cabo mi plan de separar a mi madre de aquel maldito hombre. Yo hice todo como me lo había indicado la bruja, y solo era cosa de esperar. Los primeros días no había pasado absolutamente nada. Jaime seguía bastante hostil conmigo y me trataba de manera muy despreciativa. Incluso había varios días que por las mañanas él entraba más tarde a su trabajo y nos quedábamos solos en la casa. Esas oportunidades yo las aprovechaba para ponerme ropa provocativa que incitara en Jaime el deseo pasional de estar conmigo. Poco a poco fui notando cambios en Jaime que me hicieron saber que las cosas estaban cuajando acorde al plan. Y lo supe porque Jaime fue dejando primero de maltratarme verbalmente. Él se volvió un hombre más tranquilo y también poco a poco fui notando sus miradas llenas de deseo y perversión. Él me miraba desde la cabeza hasta los pies. Sus ojos se deslizaban por cada centímetro de mi cuerpo, creándole imágenes en su cabeza de cómo sería tenerme en sus brazos y en su cama.
Yo admito que también comencé a sentir deseos por él. Eso ya me lo había advertido la bruja, así que debía ser yo muy cuidadosa. Pero debía usar a mi favor esa carta para seducir a Jaime de una manera más natural. Yo era apenas una joven de unos 19 años y Jaime ya tenía 45. Aquello era una locura, pero para mí era una aberrante venganza que estaba disfrutando mucho. Jaime era un hombre no muy alto, no era feo tampoco, ni tenía el mejor de los cuerpos, pero se notaba fuerte y ese semblante de hombre duro le hacía tener una apariencia que admito era muy sensual. Una mañana mi madre salió a trabajar como de costumbre. Ese día yo estaba decidida a sobrepasar los límites con Jaime, porque ya había pasado un mes y me debía apresurar. Esa mañana yo le estaba preparando el desayuno a Jaime para que comiéramos juntos, y yo con el afán de provocarlo, al estar en la cocina, traía puesto un short pequeño muy ajustado y una camiseta blanca un tanto transparente. La verdad es que al no tener un sostén debajo, mis atributos se notaban demasiado, así que aquello yo lo hacía con la descarada intención de insinuarle que me tomara y me hiciera suya. Yo planeaba seducirlo mientras le servía el plato de comida. Sin embargo, Jaime se me adelantó, y de estar yo frente a la estufa meneando la cazuela, sorpresivamente sentí cómo me abrazó por detrás, me tomó de la cintura y me abrazó con fuerza. Él besó mi cuello despacito, recorriendo suavemente sus labios hasta llegar a mi oído. Él me dijo con un tono muy erótico que me deseaba mucho, que de un día para otro él no se explicaba cómo, pero le había nacido un fuerte amor hacia mí, que su deseo de tenerme en la cama era algo incontenible. Esa misma mañana supe que la brujería ya había surtido efecto completamente. Esa mañana lo hicimos de una manera enloquecida y enferma. Ambos estábamos traicionando a la figura de mi madre, pero eso a mí ya no me importaba. Yo lo que quería era venganza. Jaime me besaba todo el cuerpo y me tocaba con una gran energía. Él pasaba su boca y su lengua por todo mi cuerpo y me acariciaba de una manera que me hacía sentir muy bien. Como mencioné, yo a causa de la brujería también comencé a enamorarme de él y por ello, aquella mañana yo me sentí realizada al estar siendo tomada por Jaime. Esa fue la primera de muchas veces que lo hicimos a espaldas de mi madre. Jaime y yo nos volvimos cómplices, nos convertimos en amantes ardientes que buscábamos cualquier espacio para llevar a cabo nuestro malévolo acto de amor. Él era increíble haciéndolo. Para la edad que yo tenía, ya me había acostado yo con un par de hombres, pero Jaime lo superaba por mucho en la manera de hacerlo. Él era todo un experto en las artes del amor. Fueron pasando los 2 meses restantes y yo, pese a que me sentía enamorada, comprendía que había un plan detrás de todo que debía respetar. Una mañana recibí la llamada a mi celular de parte de la bruja que me ayudó, advirtiéndome que el tiempo se había agotado y que en pocos días ella se daría a la tarea de quitar aquel amarre. Aquello era el fin de mi maquiavélico plan. Yo sabía que mi enamoramiento sería temporal, pero aunque me costó mucho trabajo, pude desapegarme con dolor de lo que yo sentía por mi propio padrastro. Aunque me doliera en el alma, las cosas debían ejecutarse tal y como las pensé al inicio. Así que en una ocasión, yo compré un chip de teléfono adicional y desde ese número le mandé un mensaje a mi propia madre. Le hice saber que su esposo se estaba acostando con su hijastra. Le di la seña de que si deseaba comprobarlo por sí misma, ella debía regresarse del trabajo a determinadas horas. No escribí más y puse mi mensaje como anónimo. Aquella mañana Jaime y yo estábamos en el sofá de la sala, teniendo un increíble encuentro pasional. Estábamos sumergidos en el deseo y en las profundas caricias. Él no tenía la menor idea de que aquel sería el último de nuestros encuentros y que la llama de ese amor que teníamos
sería sofocada por la bruja cuando ésta decidiera romper el amarre. Aquella mañana mi madre entró y nos encontró desnudos, empapados en sudor. Ella se quedó pasmada, no lo podía creer. Ella me miró con unos ojos de tristeza, de odio y decepción, una mirada completamente vacía, como si se le hubiera caído su mundo a pedazos en un instante, pues ella amaba mucho a Jaime. Yo me levanté y me tapé con una sábana. Me dirigí hacia mi cuarto para vestirme y salirme de la casa. Aquella mañana, con un dinero que tenía yo ahorrado y con un poco más que le fui sacando a Jaime, decidí por fin irme de la casa para empezar una nueva vida lejos de aquel infierno. Ya no era necesario quedarme más tiempo. Mi vida ya no estaba en ese lugar. Supe después de un par de días que mi madre y Jaime se pelearon tan fuerte aquella vez que me fui, que mi madre terminó empujando a Jaime de las escaleras. Esa caída le provocó una lesión muy grave que le condenó a estar en una silla de ruedas por casi 3 años. Jaime no levantó cargos en contra de mi madre y declaró que aquello había sido un accidente, todo a cambio de que mi madre se hiciera cargo de cuidarlo hasta que se recuperara por completo. Y así sucedió. Mi madre lo cuidó por miedo a tener que ir a la cárcel. Yo jamás volví a poner un pie en esa casa, ni he vuelto a ver a mi madre tampoco, mucho menos a Jaime. Sé que en lo que se refiere a él, su enamoramiento por mí desapareció, porque él jamás me ha buscado, ni ha intentado un encuentro. Con eso confirmo que la bruja rompió bien el amarre de amor que nos puso. Han pasado varios años, y hasta donde sé, mi madre es una mujer sola y cada vez más vieja. Se le ve deprimida y también con más ganas de desaparecer de esta vida. Aunque sé que no está bien, admito que no siento pena alguna por mi madre. Ella fue quien hizo de mi vida un verdadero infierno, y yo me encargué de hacerle pagar con la misma moneda. Sé bien y entiendo las consecuencias que esto traerá para mí. Algún día pagaré el karma por mis aberrantes actos, porque sé que son terribles. Y me queda claro también que la brujería no es un juego.